Bienvenidos todos a Juridicus Orbi. La línea que separa la paz de la aniquilación total tiene nombre propio. Mira, en este episodio de Juridicus Orbi analizamos el equilibrio del terror en el sur de Asia. Dos potencias nucleares unidas por la historia y separadas por la fe y el terrorismo. ¿Es el derecho internacional capaz de contener una carrera armamentista en una frontera de 3.000 kilómetros? India y Pakistán exponen sus argumentos bajo la sombra del Congo nuclear. Ucrania y Francia, que nos acompañan, narran su propia historia desde el escenario europeo. En este episodio número 3 de Juridicus Orbi vamos a tratar lo referente a la mesa de seguridad nuclear y los conflictos de fronteras. El presente contenido es una producción con fines estrictamente académicos y pedagógicos, desarrollada por estudiantes de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad. Las opiniones, posturas y argumentos expuestos por los participantes en este episodio forman parte de una simulación de roles geopolíticos. Los estudiantes actúan como representantes técnicos de los estados asignados para fines de evaluación y debate. Las afirmaciones vertidas en este podcast no representan necesariamente la opinión personal de los estudiantes, la postura oficial de la universidad, ni la posición diplomática de la República Bolivariana de Venezuela u otros estados mencionados. El uso de este material está destinado a la divulgación del conocimiento jurídico y la promoción del pensamiento crítico universitario. Queda prohibida su alteración o uso con fines comerciales sin la autorización expresa de la institución o del docente de la cátedra. Este podcast no constituye asesoría legal ni consultoría política. Los datos y análisis presentados responden a ejercicios de prospectiva estudiantil basados en fuentes de acceso públicos. El día de hoy, en este podcast, vamos a tratar lo concerniente al derecho a la legítima defensa en Ucrania, el debate sobre el suministro de armas de largo alcance por potencias como Francia y su implicación jurídica como co-beligerante. También trataremos la doctrina del primer uso nuclear, de escalada de tensiones en Cachemira entre la India y Pakistán, y el vacío legal en los tratados de no proliferación de armas nucleares por actores no firmantes. Asimismo, vamos a abordar en este capítulo de hoy lo concerniente a la responsabilidad de proteger, el conocido R2P. ¿Es aplicable ante la ocupación territorial prolongada o es una herramienta de injerencia de las potencias occidentales? Demos inicio entonces a este capítulo de Juridicus Orbi. Vamos a dejar en la palabra al excelentísimo embajador Guillermo Hopkins, director de Asuntos Estratégicos, Seguridad y Desarme del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de la República de Francia. Adelante, doctor. Buenas tardes, honorables delegados y colegas presentes. El día de hoy, en representación de la República Francesa, no venimos a esta reunión a ofrecer idealismo ingenuo ni promesas vacías, ya que hay un complejo y volátil escenario global de este 2026. Tengo que decir que la paz es algo que no se negocia, mucho menos desde la debilidad, sino más bien por la fuerza. Es por ello, mejor dicho, que hoy la postura de Francia es categórica y se busca mantener una doctrina de disuasión, de seguridad y de estricta suficiencia. Frente a los planteamientos iniciales planteados por el excelentísimo representante de la República Francesa, quiero darle la palabra a la representante del gobierno de Ucrania, excelentísima embajadora de líder leal, diplomática de carrera y representante de Relaciones Exteriores de Ucrania, cuyas funciones ejecutivas integran el alcance político y fiscalizador de una alta comisionada para los derechos humanos. Desde su intervención activa en diversas reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como en múltiples foros multilaterales de alto nivel, lidera el monitoreo independiente, la verificación en el terreno y la documentación técnica de violaciones graves al derecho internacional humanitario. La embajadora Leal es especialista en la articulación de denuncias ante la Corte Penal Internacional, dirige misiones globales de observación y cohesión del consenso internacional para garantizar la protección civil y la rendición de cuentas y la defensa soberana del Estado bajo estricto cumplimiento del ordenamiento convencional. Nos puede entonces compartir cuál es la posición del gobierno de Ucrania ante esta mesa
Muy bien, antes que todo, la representación de la República de Ucrania extiende un cordial saludo a todos los funcionarios plenipotenciarios que el día de hoy se encuentran presentes, y no solo a ellos, sino que también al público presente que nos está acompañando el día de hoy. Como muy bien se ha mencionado, los años pasan y conferencias siguen viniendo. Y lamentablemente Ucrania tiene que seguir asistiendo a cada uno de estos foros para seguir explicando que la legítima defensa y su libertad son derechos, no sugerencias. Por eso mismo, el día de hoy, Ucrania nuevamente ratifica su derecho a su soberanía, a su integridad territorial, y que el orden mundial debe ser respetado, porque cuando se ataca a un país, pues sinceramente altera todo el orden mundial que existe actualmente. Por lo tanto, sin más nada que acotar, se recalca nuevamente que Ucrania es legítima, es soberana, y Ucrania seguirá existiendo los ataques de la Federación Rusa. Sin más nada que acotar, Slava Ukraini y Ruta Slava. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Fija de entrada la posición de respeto a la soberanía del territorio ucraniano. Y lanza un dardo no solamente a las repúblicas europeas, sino también a las asiáticas, diciendo que Ucrania se respeta y que no va a tolerar bajo ningún concepto violación de su soberanía, de su espacio, de su territorio. Ciertamente, cuando hablamos de territorio, hay otra región que tiene una disputa histórica, pero que no solamente la separan los conflictos territoriales, sino los conflictos de fe, un elemento de carácter espiritual, religioso, que asesta un golpe contra la paz en la zona. Quiero dejarle la palabra para que haga su presentación inicial a la excelentísima embajadora, doctora Dayana Díaz, en su carácter formal de ministra plenipotenciaria y jefa de la misión diplomática de la República Islámica de Pakistán. Bienvenida. Primero, Juan Colega, representante nacional de la mesa y moderador de Humanidad. Como representante de la República Islámica de Pakistán, en este debate que es la soberanía y el conflicto de frontera, quiero manifestar que mi misión aquí es defender la firmeza, la soberanía nacional y el derecho inalienable a la seguridad regional en un entorno de asimetría de poder en Asia, donde nuestra supervivencia estatal no puede depender de promesas diplomáticas. Por ende, no aceptaremos ningún tutelaje de potencias fiscalizadoras como es Francia, que bajo una falta de neutralidad vulnera este derecho internacional. Por eso es que vamos a respaldar la legítima defensa del derecho de Ucrania, denunciar esta ocupación ilegal de Crimea y Cachemira y rechazar el claramente al derecho occidental, como lo es la responsabilidad de proteger, que más que todo permite socavar la igualdad soberana de las naciones. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Tocó varios puntos álgidos, se refirió a la responsabilidad de proteger, se refirió al tutelaje que quieren ejercer algunas naciones o potencias occidentales, pero también colocó el dedo en la llaga, refiriéndose al tema de Cachemira. Y al respecto también hizo un señalamiento con respecto a la India. En este orden de ideas quiero darle la palabra a la excelentísima embajadora Dana Ramos, en su carácter de embajadora extraordinaria y representante permanente plenipotenciaria de la República de la India ante la Organización de las Naciones Unidas. Como jefa de misión y máxima autoridad diplomática, su gestión se centra en el liderazgo estratégico de la India dentro del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, actuando como voz principal del sur global. Es decir, tenemos una voz suficientemente autorizada para referirse a este tema y dar respuesta a algunos de los planteamientos hechos por los embajadores que le antecedieron en este evento del día de hoy. Buenas tardes, queridos colegas, representantes. Vamos a abrir el tema con una pregunta. ¿Es posible defender la paz mundial, negarse a formar parte de bloques militares y al mismo tiempo tener un arsenal de misiles intercontinentales apuntando a tus vecinos? La respuesta corta es sí, y lo está haciendo el país más poblado de la Tierra. Hoy nos adentramos en la fascinante paradoja de la India, la cual es una potencia emergente que domina el arte de la no alineación, pero que no duda en mostrar músculo nuclear para garantizar su supervivencia en el vecindario más peligroso del planeta. Así que, ¿qué será? Muy bien. Entonces, ya entrando en el tema, conocido la posición inicial de nuestros excelentísimos ponentes que nos acompañan en este evento, en este podcast, quiero abrir el debate. Hablemos del derecho a la legítima defensa.
hablemos del suministro de armas de largo alcance y retiramos si esa participación que pueden hacer los estados para ayudar a otras naciones se puede considerar como que son cobeligerantes. Quiero darle la palabra al representante de Francia para su planteamiento sobre este tema. Es un punto sumamente importante, ya que Francia está visto señalado. ¿Cómo estoy señalado? Se ha visto que se trata de Francia como un país cobeligerante solamente por el hecho de estar suministrando misiles de alto alcance a Ucrania, misiles como en este caso hablamos de Victoria Sky. Ahora cuando yo quiero hacer una pregunta, y es, si bien esto está tildado como que esto no soluciona el conflicto, sino que más bien lo eterniza, podemos decir que lo prolonga. Y nos convierte entonces en realidad en cobeligerantes. Para dejar clara nuestra posición jurídica en esta mesa, me gustaría dirigirme a la delegación de Ucrania. Delegación de Ucrania. ¿Podría ratificar que quien posee el control operacional absoluto en la toma de decisiones tácticas de estos lanzamientos y de cómo el respeto a las restricciones de uso conforme al derecho internacional humanitario brinda la legalidad de nuestra existencia? Obviamente amparado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien, partiendo de este punto de vista, pues en esencia, entre Francia y la República de Ucrania existe lo que se denomina la legítima defensa colectiva, en el simple hecho de que Francia está proporcionando una ayuda material que una vez se les proporciona a Ucrania, pues ciertamente este pierde cualquier tipo de demandante sobre estos instrumentos, o en este caso sobre este armamento. Por lo tanto, al momento de caer en manos de Ucrania, pues esto depende única y exclusivamente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en efecto se está respetando el artículo 51 de las Cartas de las Naciones Unidas, puesto que esto tiene el único fin de apoyar a un Estado que está siendo vulnerado por un tercero que claramente no tiene la razón, y que por ende este objetivo de dicho material es únicamente militar y para disuadir lo que sería el impacto de la guerra. Plantea la representante de Ucrania que el apoyo militar armamentista que recibe de Francia es en el marco de la legítima defensa colectiva, entendiendo que hay intereses comunes y que se justifica en ese sentido, de acuerdo a lo que plantea ella, que se reciban dotación por parte de terceros estados que se consideren que son co-beligerantes. Ahora bien, si hablamos de conflicto y de necesidades de apoyo, pudiésemos poner dentro del mismo escenario, del mismo nivel, al gobierno de Pakistán o a la República de Pakistán. Todavía que si comparamos a nivel de población, a nivel de economía, a nivel de peso geopolítico, pudiésemos considerar que Pakistán es y con el mayor respeto lo digo, un débil frente a una potencia como la India, que comenzó hablando de que ellos son la nación con mayor población en el mundo y que como nación nuclear inclusive estarían dispuestas a utilizarlo. ¿Qué tiene que plantear el gobierno de Pakistán al respecto? Con respecto al conflicto con Cachemira, el lado de interacciones de Estados Unidos, estrictamente en este punto de disputa bilateral. La postura de Pakistán frente a India es en este conflicto de Cachemira un reclamo de estricta legalidad internacional, dice histórica y soberanía. Lo que mi país exige formalmente no es una posición diplomática o un favor político, sino el cumplimiento inmediato y obligatorio de lo que fue la resolución 47 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual impone la celebración de un plebiscito libre, justo e imparcial para que el pueblo de Cachemira, deponiendo decida a su autodeterminación en su propio destino. Ataco de forma frontal lo que es la conducta de Nueva, ya que tu gobierno pretende justificar una ocupación militar ilegal bajo el falso argumento de que Cachemira es una provincia interna italiana. Una soberanía impuesta fuerza que alcanzó su punto más crítico en la renovación unilateral del artículo 370 de su propia constitución. Un Estado no puede utilizar un derecho interno como un escudo para violar los mandatos internacionales vigentes ni para abordar lo que es esta disputa y el derecho inalienable. Ahora,
Por lo tanto, mientras que India mantenga esta postura, Pakistán continuará siendo independiente, con la instrucción mínima creíble, pues ante una potencia que destaca flagrantemente la seguridad, la supervivencia de nuestra nación, no puede quedar desprotegida. Se señala a la República de la India como agresora, como un Estado que pretende apropiarse de un territorio que no le pertenece, como que interfiere en los asuntos internos de Pakistán, y además se le señala de abuso de autoridad o abuso de poder en las formas en las que se resuelve el conflicto por Cachemira. ¿Qué tiene que decir el gobierno de la India? Todos los señalamientos son ciertos. ¿Cuál es la posición que defiende? ¿Hacia dónde va este conflicto en esta región tan álgida? Bueno, la República de la India rechaza categóricamente los señalamientos de parte de la delegación de Pakistán, ya que la India ya no se trata de mantenerse al margen del mundo, o sea, no una alineación, sino de enredarse conscientemente con todos los bandos para maximizar nuestro propio beneficio. Es una de las fronteras más militarizadas del planeta, con el eje de Pakistán, la región de Cachemira. Y a diferencia de la India, Pakistán no tiene una política de no primer uso, sino que guardan armas nucleares tácticas, es decir, armas pequeñas, para usarlas en el campo de batalla si el ejército convencional de la India los llega a superar en tal caso. Refirió, señora embajadora, al principio de no primer uso. Y se señala que el gobierno de Pakistán no respeta este principio, que por contrario está dispuesto a utilizar el arma nuclear. No obstante, en esta mesa de las 4 naciones representadas, 3 son naciones nucleares. En este contexto, manteniendo el orden de la legítima defensa, ¿qué es lo que privaría o que evitaría que Ucrania entrará igualmente en una carrera armamentista nuclear, entendiendo que su principal adversario en este momento, por la disputa territorial que tiene, por la agresión de la que ha sido víctima, es Rusia, que también tiene armas nucleares y que también ha amenazado de que la va a utilizar? Francia, en voz de su presidente, excelentísimo embajador, dijo, el presidente Macron, que ellos también tenían el botón nuclear y que también están dispuestos a apretar. Entonces yo quiero escuchar si es que de verdad existe una posición oficial de las 4 naciones aquí representadas y apretar el botón nuclear. Si no creen ustedes que, por contrario a lo que sería la no proliferación, que es lo que se ha pugnado en el marco de las relaciones internacionales, estamos en un proceso a la inversa, donde estamos hacia la nuclearización de los conflictos. Ok, es muy importante, a ver, cuando hablamos sobre estos puntos, de tener en cuenta muchos aspectos. Principalmente, y Francia acota de que esta doctrina de primer uso por parte de Pakistán es una forma en la cual está mal utilizada, porque teniendo en cuenta que todas estas armas nucleares han de corto alcance, Pakistán las viene utilizando en este territorio, ya sea por sus miles de superioridad que tiene la India. Es decir, entonces, que este umbral nuclear se ve afectado. Es por eso que yo me quiero dirigir ahora a la delegación de Pakistán, por un lado, donde digo, por un lado, ellos rechazan el principio de responsabilidad de proteger, alienándose con los temores del sur global ante una supuesta injerencia occidental. Sin embargo, por otro lado, también utilizan o intentan activar esta responsabilidad de proteger en su misma, de una manera muy política, forzando una intervención internacional. Ahora, cuando yo también hablé de debate sobre el R2P, saber bajo qué fundamento jurídico pretende instrumentalizar la R2P para dividir la soberanía del vecino en un conflicto de frontera, donde primeramente se ve que es algo netamente fronterizo y bilateral. Siguiendo de Pakistán rechaza esta para los países del sur global, la armonía es una norma comunitaria. Es
una herramienta flexible que las potencias occidentales como Francia aplican de forma seria. Pakistán argumenta que esta responsabilidad debilita el principio de intervención en los asuntos internos basados en de la Carta de la ONU. Tomando como ejemplo lo que es el cisne negro, en el caso de que mi país se vea afectado un problema interno, pues que estas potencias occidentales puedan utilizar esta responsabilidad como un fundamento para poder intervenir en mi país y no utilizarlo como de otra manera. Si fuera, esto es una norma jurídica universal para vulnerable ante el abuso fatal, debería explicarse de manera inmediata en Cachemira o aquí, donde la relación civil vive bajo un constante de las acciones comunitarias de derechos humanos y la economía de derechos humanos. Como el poder occidental igual que un silencio extraño con India y su acuerdo Pakistán demuestra que esta responsabilidad no un partidista, sino un control geopolítico. Muy bien. Anteriormente se mencionó de lo que sería la carrera armamentística. Sin embargo, la República de Ucrania cometió un error en 1994 al firmar el tratado, en este caso Memorándum de Budapest, porque nosotros creímos inocentemente y genuinamente que al entregar nuestra tercera armamento nuclear más grande del mundo, pues nos brindaría garantías de seguridad, paz y un respeto irrestricto a nuestras fronteras. Fueron simples falacias, una blasfemia más de la comunidad internacional y de quienes juraron protegernos. ¿Qué significó este papel? Pues simplemente se vio como un papel de desecho cuya tinta simplemente se está diluyendo con la sangre de los inocentes por un tirano, por un agresor que una vez juró proteger a Ucrania. Y partiendo de este punto, pues es realmente importante hacer alusión de que Ucrania necesita recalcar la doble moralidad de ciertos estados. Porque me pareció un poco indignante que el día de hoy estemos hablando de la importancia del desarme, la desnuclearización y demás puntos que se están tratando. Sin embargo, llama la atención en cómo Francia tiene esta audacia a mencionar esto en estos momentos. Por lo tanto, me dirijo directamente al representante de Francia. Y es que necesito saber cómo la misma puede justificar la disuasión nuclear como un escudo para acoger el libre derecho a la autodeterminación, según la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el territorio de ultramar, sosteniendo ese doble estándar que bloquea la desnuclearización efectiva promovidas por los tratados regionales como pueden ser Lindau y Rotonga. Los territorios ultramar franceses no son colonias, son una parte de la República. En Nueva Caledonia, por ejemplo, se han realizado múltiples referéndums de autodeterminación bajo estricta supervisión internacional y la población ha votado mayoritariamente por seguir siendo francesa. Eso es cumplir con la libre determinación. Respecto a los tratados también regionales, Francia respeta escrupulosamente los tratados de Lindau, África y Rarotonga, Pacífico Sur. De hecho, Francia ha ratificado por protocolo de estos tratados, comprometiéndose formalmente a no usar ni amenazar con armas nucleares contra Estados miembros de esa zona. Se habla, y me permito intervenir en este debate, porque hizo mención la representante de Ucrania, de los territorios de ultramar, como atrayendo a colación los procesos de colonización, entendiendo que Francia sigue siendo un estado colonizador y que estos territorios son una colonia francesa. El gobierno de Francia acaba de señalar de que no es así, que es parte integral de su territorio y que tiene el mismo tratamiento político y jurídico que el resto del territorio. Pero es que eso me asemeja o me hace un ruido porque va más o menos en la misma línea del señalamiento que hace el gobierno de Pakistán a la India con respecto a Cachemira. Al señalar que el territorio de Cachemira es una colonia de la India, que no es parte real, jurídica, política de la India, sino que es un territorio que se quiere anexar como una colonia, arrebatándoselo a Pakistán. En este contexto, donde esta necesidad de proteger, esta necesidad de salvaguardar el territorio es la excusa para llevar adelante un proceso armamentista. ¿Qué tiene que decir la India al respecto? ¿Cómo ve la India este proceso de armarse totalmente, sobre todo entendiendo que no hace mucho se le va a dar un acuerdo de asistencia recíproca de seguridad
con Arabia Saudí. Es que la India necesita más aliados en temas de defensa. La India necesita más armas para proteger su territorio. Bueno, la India promete solemnemente que nunca usará armas nucleares, primero en un conflicto, o sea, no sería como la primera opción que tengamos. Solo las utilizará como una represalia si es atacada nuevamente con armas nucleares, químicas o biológicas. El gobierno indio recalca con firmeza que no tolerará el chantaje nuclear de sus rivales, pero mantenemos este principio como una muestra de responsabilidad, ya que nosotros tenemos la capacidad de lanzar misiles nucleares desde tierra, es decir, misiles Agni, aviones de combate y submarinos de propulsión nuclear, y esto garantizará que si sufrimos un ataque sorpresa, nuestros submarinos ocultos en el océano podrán responder con la misma fuerza con la que seremos atacados. Porque India indica que su doctrina no primero uso nuclear para causar como un factor pacífico ante el presidente, pero se forma una falsa militar. La representación de poder suele aplaudir la doctrina de India por su acuerdo comercial. Pero jurídicamente esta doctrina más que todo es una no, ya que India había desarrollado una doctrina de aplicación convencional llamada Goldstar para realizar prácticos transfronterizos en el Pacífico, inclusive usar el nuclear, forzando un escenario de asimetría militar. Al guardarse el derecho de cambiar su postura nuclear según las circunstancias, la supuesta política pacífica de la India es un carácter vinculante y esa interpretación política pacífica. Pakistán no genera efectivo. Pakistán lo busca y responde con esta distorsión mínima legítima para poder frenar el expansionismo militar de una India que busca el monopolio de las fuerzas del sur de Asia. Menciona la representante de Pakistán un término bien interesante que es el de la disuasión. La disuasión como medio preventivo antes de la posibilidad de un ataque nuclear o de cualquier tipo. Y esto llama mucha atención porque si alguien se ha visto amenazado constantemente en la búsqueda de ser disuadido de la defensa de su posición, de su territorio, es Ucrania. A Ucrania se le ha amenazado muchas veces por una parte de que va a ser atacado nuclearmente, que le van a negar el acceso a la Unión Europea y a la OTAN, se le ha amenazado que le van a coartar parte de su territorio a cambio de lograr la paz con Rusia, inclusive estados que en principio fueron aliados como Francia, fijan una posición muy de reserva y tratan de dejar a Ucrania, entre comillas, sola en esta lucha que lleva, esta guerra que lo ha declarado a sí mismo, siendo que Ucrania entonces ha tenido que recurrir a generar sus propias armas, sus propios drones, sus propios sistemas antidrones, y posiblemente hasta reactivar su proceso de generación de armas nucleares, que se entregaron todas las que tenían de acuerdo al memorándum de Budapest, es menos cierto que los reactores nucleares siguen estando allí. Ucrania cree que la política de disuasión es efectiva o que es necesario realizar los ataques certeros para deponer la posición beligerante de las contrapartes. Bien, acogiéndonos a lo que es el derecho internacional, ciertamente, pues Ucrania, en este caso, la comunidad internacional nuevamente le ha dado la espalda, y no solo Ucrania, sino que a la mayoría de los países que se ven inmiscuidos en lo que es un conflicto, comenzando primeramente porque las resoluciones del Consejo de Seguridad son vetadas por un mismo agresor que tiene la posibilidad de vetar sus resoluciones. Y no solo eso, sino que también Francia, estando en el Consejo de Seguridad, pudiese intervenir y hacer un tipo de mediación sobre Ucrania, pero lamentablemente, pues esto no sea así. Simplemente se puede dar a notar que la relación que existe entre Francia y Ucrania pues es netamente comercial en este sentido, y en cuanto a la OTAN y la Unión Europea, pues como se observa, formamos parte de la OTAN y se está regularizando lo que sería ese procedimiento para formar parte de la Unión Europea. Y en cuanto a la disuasión, bueno, partiendo de este punto, Ucrania, cuando en un inicio comenzó la guerra en febrero de 2022, ciertamente no contaba
con un armamento nuclear, simplemente contaba con sus hombres, sus voluntarios que tuvieron que acogerse a este tipo de conflictos y hacer mermar la agresión por parte de Rusia. Sin embargo, podemos decir que la disuasión nuclear no es un medio efectivo, pero que la disuasión nuclear no la tiene todo el mundo, pero que no busca que simplemente 5 potencias que tienen la capacidad de tener armamento nuclear sean las que puedan dictar qué ocurre y qué no ocurre en el hemisferio. Entonces debería existir una desnuclearización y básicamente que existe una igualdad, porque vamos a estar claros, ¿qué es un país sin un armamento nuclear? ¿Seguirán actuando de la misma forma o cómo será el procedimiento? Porque sin un armamento nuclear, básicamente se pueden esconder detrás de un micrófono y decidirán si atacan o no atacan, que eso básicamente es lo que está haciendo Rusia, al igual que en los diferentes países que se encuentran aquí presentes. La desnuclearización es la solución, disuasión nuclear no lo es. Importante el punto que señala nuestra representante diplomática del gobierno de Ucrania. Y eso me invita a poner en voz del representante de Francia la respuesta de la siguiente interrogante. Ucrania no tiene armas nucleares declaradas. India y Pakistán no suscribieron, por tanto no son parte del Tratado de No Proliferación, mientras que Francia es parte del Tratado de No Proliferación, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una de las naciones occidentales señaladas de ejercer tutelaje sobre otras repúblicas. ¿Considera usted entonces que en este escenario estos 3 estados que no forman parte del Tratado de No Proliferación están obligados por las directrices del grupo de suministradores nucleares, o por lo contrario pueden vender o adquirir tecnología nuclear de terceros o hacia terceros? Es muy importante este punto de vista, ya que si bien tenemos en cuenta que se consideran países nuclearmente armados, tanto Francia, como Estados Unidos, como Chile o Rusia, tenemos que tienen obviamente su propia personalidad, aunque no sean considerados nuclearmente armados, hay que estar en constante dialéctica con diferentes países como pueden ser Pakistán o India en este caso. Es muy importante, ya que, como lo he venido recalcando, hay que cuidar ese umbral nuclear, el cual no puede sobrepasar y solamente la Francia mantiene su posición en que sí se tiene que utilizar de una mera situación y más que todo de último recurso. Excelentísima representante de la India. Pakistán ya ha dicho en voz de su representante que ellos sí creen en el uso de las armas nucleares. De hecho, se refieren al primer uso. Francia plantea de que no deben utilizarse las armas nucleares siquiera con fines disuasivos. Y la representante ucraniana ha señalado que no cree en ningún mecanismo disuasivo, que con su gente, con su voluntad y sobre todo con el derecho que les asigna la soberanía, ellos actuarán con los medios y los recursos que tienen. La India tiene recursos nucleares, tiene recursos armamentísticos muy variados, tiene una reclamación histórica sobre la región de Kashmir, no lo oculta. Señaló que la utilización del arma nuclear solamente sería como respuesta. Realmente, en un escenario tan polarizado como el que tenemos y que ha planteado el excelentísimo representante de los estados que nos acompaña, una disputa territorial que tiene tantos años que realmente creo que por el bien de la humanidad, por el respeto a la vida humana, debería darse por terminada. La India realmente no va a utilizar las armas nucleares. La India realmente tiene las armas nucleares solamente para que digan, no se metan conmigo porque yo tengo que defenderme. O sea, debemos creerle a la India en esa posición. Bueno, normalmente si hablamos de discusión con identidad propia de la India no buscó la bomba por prestigio imperial, sino por pura supervivencia geopolítica, tras perder una guerra fronteriza con China en el año 62 y ver cómo Pekín se convertía en una potencia nuclear en el año 64, o sea, en los años 60, la India se dio cuenta de que el romanticismo diplomático no ganaba guerras y perdieron un conflicto fronterizo muy grande. Y apenas 2 años después, en el 64, China detonó su primera bomba atómica. Y para el colmo al lado, tenemos a Pakistán, con quien tenemos una, vamos a decir, una enemistad histórica, y que básicamente la India miró a su alrededor y dijo, o sea, o conseguimos el máximo elemento de disuasión, o nos van a pasar por encima.
Entonces, nosotros podemos decir que no vamos a utilizar armas, pero realmente si nos vemos amenazados, pues sería una respuesta. Al gobierno de Francia, entendiendo que están de frente ya dice, sí estamos en utilizar arma nuclear, el gobierno de la dice, fue necesario y vital para la subsistencia de la India tener el arma nuclear. Y Francia obtuvo el arma nuclear, pero formalmente no tiene un conflicto propio, sino que lo utiliza en el marco de la defensa colectiva de la OTAN, de la responsabilidad de proteger. ¿Creen ustedes que Francia, como potencia nuclear de la Unión Europea, puede extender ese paraguas para proteger a otras naciones de conflictos emergentes? Francia se ve realmente como un protector del mundo a partir de su capacidad nuclear. Francia mantiene su posición en este caso sobre la guerra de Ucrania, donde nosotros solamente actuamos en favor del país que fue discriminado, dando diferentes misiles de largo alcance como son los Estados. Incluso podemos hablar de que Francia solamente tiene un arsenal meramente defensivo, un límite defensivo, donde hemos reducido tanto a 300 ojivas y hemos mandado diferentes lugares de prueba para a nivel mundial. Es por eso que Francia se cataloga como, no como un defensor, pero sí que está parado por el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Ucrania se siente defendido por esta posición de Francia. Considera que esa postura de defender al vecino, de facilitar las armas, desde el punto de vista de la protección del mundo, ha favorecido a Ucrania en ese sentido. Nuevamente puedo decir, es una de las tantas mentiras que tiene la comunidad internacional y cualquier organismo actualmente. El simple hecho de que la República Francesa tiene la posibilidad de extender su protección nuclear a Ucrania y no la ha hecho, eso tiene que decir mucho realmente. Y lo que realmente está haciendo ahorita mucho ruido en la República de Ucrania es que si bien Francia está haciendo alusión a que el átomo no debe garantizar la impunidad de las políticas de expansión colonial en Ucrania, sin embargo, ¿cómo Francia pretende explicar ese malabarismo que existe en cuanto a utilizar su propio arsenal y su asiento permanente del Consejo de Seguridad como herramienta de coacción colonial y un intervencionismo unilateral en el hemisferio sur? Porque si bien recalcando y recordando que según el artículo 7 de los tratados de no proliferación, se supone que se tiene que negociar lo que sería un desarme de buena fe y actualmente Francia se niega rotundamente a firmar lo que sería el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Entonces, la interrogante que se presenta es esa misma. Sirve para salvaguardar sus intereses, pero tiene la dignidad y la capacidad de rechazar y discriminar y básicamente señalar a Rusia por estos mismos señalamientos, pero no reconocer los suyos. A los representantes de la India y de Pakistán en un escenario ideal en el cual las naciones realmente tiendan a cumplir con la no proliferación de armas nucleares, es decir, no solamente a no adquirir, producir, fomentar nuevas armas, sino al desarme nuclear. ¿Cuál sería la vía ideal para resolver conflictos como los que tienen ustedes en su frontera, conflictos como el de Cachemira? Bueno, frente a esta crítica dentro de lo que es un tratado de no proliferación de por qué Pakistán no es firma de este tratado, nuestra justificación jurídica es irrebatible, amparado bajo este principio de consensualismo y el artículo 34 de la Convención de mi país no violenta el orden internacional por la sencilla razón de que más hemos firmado este tratado, rigiéndonos bajo un principio universal de soberanía estatal, mantener una doctrina de excepción mínima creíble no es un acto de rebeldía legal, sino el ejercicio efectivo del derecho inherente a la legítima defensa que consagra este artículo 51 que alega Ucrania. Invito más bien a esta potencia occidental a mirar lo que es el idealismo jurídico de una historia reciente como lo es Ucrania, que le confió sus armas en 1994 a
estos sistemas de seguridad bajo garantías de seguridad que obviamente fueron violadas y garantías multilaterales de seguridad que terminaron siendo más que todo un papel mojado, un vacío ahí dentro de un papel que no tuvo nada que ver. Ante la inoperancia de este Consejo de Seguridad, Pakistán no cometió este mismo error de cálculo, o sea, no podemos cometer este mismo error de cálculo. Nuestro arsenal no busca la acción, sino congelar este conflicto y garantizar de forma fáctica la integridad territorial en el derecho convencional escrito que no ha sido capaz de desbordar este subglobal. Conforme a la posición armamentista y guerrerista que ha ratificado nuevamente la representante de Pakistán, yo le pregunto a la representante de la India, ¿qué evita en ese contexto que nos plantea Pakistán que otras naciones como Afganistán, como Polonia, como la misma Ucrania, como Turquía, como cualquier otra que actualmente no son naciones nucleares, entonces inicien una carrera nuclear? Porque según lo que plantea Pakistán, no solamente que no van a existir el uso nuclear, sino que promueven la utilización del arma nuclear. Yo creo que esto puede ser realmente lo que nos lleve a el fin del mundo. Si en el momento en que todas las naciones tengan armas nucleares, cualquier error, cualquier accidente, cualquier posición que genere disputa entre Estados puede entonces generar lo que realmente sería una guerra nuclear. Bueno, respecto a nuestra propia seguridad nacional, la idea depende de su frontera, basándose en sus propias capacidades. Y permitiéndose recordar a esta asamblea a una dura verdad histórica, la cual es que cuando la India ha enfrentado incursiones flagrantes en sus fronteras o campañas de terrorismo transfronterizo, la respuesta de muchas potencias internacionales no ha sido invocar al artículo 51 para enviar los cargamentos de armas pesadas. La respuesta habitual de la comunidad internacional ha sido pedirnos una moderación y un diálogo bilateral. Por lo tanto, la India no propone inmovilismo, propone consistencia, proponemos que la solución no llegará a través del campo de batalla, sino regresando a la diplomacia y al diálogo. Y como ha señalado nuestro primer ministro, esto no es una era de guerra, ya que estamos exigiendo un alto al fuego y buscar una solución negociada para no privar a un Estado de su defensa. Y lo que queremos es evitar que el orden internacional colapse por completo. Es importante también aclarar sobre todo la delegación de Ucrania, ya que básicamente nos echa en cara no firmar el Tratado de Prohibiciones de Armas Nucleares. Y es también importante acordar de, si bien es cierto, no firmamos este tratado, Francia cumple de buena fe con el artículo 6 del Tratado de Proliferación, donde, como ya se ha visto, como ya he mencionado anteriormente, hemos reducido drásticamente de nuestro arsenal, donde tenemos menos de 300 ojivas, un límite estrictamente defensivo, desmantelando los sitios de prueba en el Pacífico, donde ninguna otra potencia nuclear ha hecho tanto desarrollo nuclear y transparente. Además, Francia no firmó de PAN en 2017 porque es un tratado maximalista que ignora el contexto de seguridad global y desarrollo unilateral en el mundo donde potencias irresponsables aumentan sus arsenales nucleares y eso precisamente nos genera paz. Bueno, es que sinceramente no se puede hablar de un sistema de protección y seguridad internacional cuando unos pocos tienen esta capacidad armamentística nuclear, como bien señaló, y que los señala y los tilda de irresponsables. Entonces volvemos a la misma arista. Realmente no existe una igualdad, sino que existe una desigualdad que lamentablemente las organizaciones de las Naciones Unidas han seguido promoviendo, al igual que el instigar lo que sería la guerra. Indistintamente de lo que el día de hoy está mencionando, Francia dice mucho y hace poco. Francia tiene la capacidad de haber detenido esta guerra desde que comenzó, por el simple hecho de haber extendido este paraguas. Pero lamentablemente, al parecer los intereses pesan más que cualquier otra cuestión en este momento. Es lo mismo, se hace un llamado de la comunidad internacional
porque sigue fallando, sigue siendo incompetente como lo hizo desde 1945. Se buscó proteger un sistema sobre las cenizas y lo que actualmente se está encontrando es la incompetencia y la ineptitud de los organismos internacionales, y no solo de los organismos internacionales, sino de los estados, que muy bien el día de hoy Ucrania es quien se encuentra en guerra. Sin embargo, el día de mañana, ¿quién será el próximo país que tenga un tanto en la espalda? ¿Quién será el próximo país que sea invadido? ¿O quiénes serán los próximos civiles de una nación que manchen todo el suelo con la sangre de inocentes? Eso no se está discutiendo. Se está discutiendo quién sí tiene armas y quién es irresponsable. No nos interesa en este momento quién es irresponsable, no. Simplemente nos interesa que realmente existe un cese, que existe una coordinación. Porque mientras uno me dice, son irresponsables, pero nosotros disminuimos nuestra capacidad, es lo mismo, porque no se ven acciones, simplemente es más de lo mismo que ha mostrado esta comunidad. Unos señalamientos bastante importantes que hace la representante Ucrania, y estaba tomando nota acá, y hizo una pregunta para los representantes de las otras tres naciones sentados en esta mesa. ¿Acaso la comunidad internacional calla o da la espalda cuando los agresores son naciones con alta capacidad económica, quienes manejan el mercado de hidrocarburos, los mercados energéticos, quienes manejan las economías del mundo? La comunidad internacional se ha vuelto un ente ciego, sordo y mudo frente a las necesidades de las naciones con menor potencial económico a lo largo y ancho del mundo entero. Bueno, bajo esta misma lógica distorsionada de lo que había documentado Brasil, cualquier aliado no se regional de lo que es Pakistán y de la India puede intervenir dentro de nuestra disputa de frontera con Cachemira argumentando por una asistencia humanitaria. Las potencias occidentales estiran las expresiones que le da el artículo 51 de la Carta de la ONU, pero siempre bajo una conveniencia geopolítica, creando un derecho internacional simétrico donde las reglas solo aplican para el sur global. No sé si encuentran un poco de paralelismo o un poco de similitud lo que es el conflicto de Ucrania y de Pakistán, ya que ambos estados nos encontramos en conflicto con nuestros países fronterizos. Ucrania, tanto Ucrania como Pakistán, enfrentan amenazas existenciales por parte de vecinos militarmente gigantescos, en caso de Ucrania, Rusia, en el caso India. La diferencia jurídica radica en que Ucrania cedió sus armas a cambio de esta garantía de seguridad que le da el Consejo de la ONU. Pero esto resultó violado. No hubo ninguna garantía de seguridad. Mientras que Pakistán aprendió que en el estado actual del derecho internacional público, la única garantía de no agresión y preservación de la soberanía territorial es la disuasión. Y por eso es que nos mantenemos con esta disuasión mínima creíble de víctima. Por eso es que yo ataco esta injerencia de potencia como Francia que tacha nuestra postura, mientras que ellos con total capacidad jurídica actúan como cobeligerantes, rompiendo la neutralidad en Europa Oriental. Ha habido una crítica reiterada a las potencias occidentales. Entonces, me pregunto yo en esta mesa de debate, ¿y cuál es el rol de las otras potencias, las potencias orientales, tales como China, Rusia, Arabia Saudí o la mismísima India? Y esta nación no tiene nada que decir en estos conflictos que se nos están presentando. Bueno, la India no es como un estado que no tenga derecho a defenderse, sino la estrategia actual de la comunidad internacional está acercándonos a la paz o a un catástrofe global. Y alimentar un conflicto exclusivamente con armamento de largo alcance, sin abrir canales reales de negociación, no está deteniendo la agresión, que es lo que estamos buscando, ese es el objetivo. Está transformando el conflicto en una guerra de gastos interminables cuyas consecuencias vienen siendo la escasez de fertilizantes, la crisis alimentaria y la volatilidad energética. Y esto no lo pagan las potencias occidentales, sino el sur global. Sin lugar a dudas, se hace evidente que la comunidad internacional, en un contexto amplio y global, ha fallado en un proceso de búsqueda de la paz. Y
que organismos como la Organización de las Naciones Unidas, particularmente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se ha hecho insuficiente para poder contener lo que es la amenaza nuclear. Si bien no hay agresiones directas desde el punto de vista nuclear, la amenaza nuclear está allí vigente. Ya para ir cerrando este episodio de Juridicus Orbi, quiero pedirle a cada uno de los presentes que nos dé un mensaje de despedida y que puedan presentar sus conclusiones al foro que hoy nos acompaña. Bueno, para cerrar, la India no demuestra que en la geopolítica moderna no hay buenos ni malos definitivos. Solamente hay intereses nacionales y mucha, pero no mucha estrategia. La próxima vez que escuchen hablar de este gigante asiático, recuerden que están viendo el equilibrista más sofisticado del tablero mundial. Muchas gracias. Muy bien, para terminar, ciertamente Ucrania nuevamente mantiene su posición como un país legítimo, soberano y que seguirá resistiendo los ataques no solo por parte de la Federación Rusa, sino que ahora la comunidad internacional ha dado el respaldo totalmente a la nación. Además, hace hincapié que realmente la única solución viable que puede existir no es si existe un cese de Rusia o si puede existir prontamente una negociación pacífica entre Pakistán e India, sino que debe de existir una depuración en el sistema de elecciones, comenzando principalmente por erradicar el derecho al veto. Debemos de eliminar que los países, por muy poderosos que se crean, tengan el derecho a vetar resoluciones que podrían haber terminado con los conflictos. Y no solo eso, sino que también debemos establecer nuevas limitaciones para los países potencias. Porque todos deben responder por un derecho común. No debe existir una distinción ni nada por el estilo. Nuevamente se establece y se dice Slava Ukraini y Hiruyan Slava. Y para quien se pregunta, gloria a Ucrania y gloria a los caídos. Francia se mantiene con un señalamiento claramente de acuerdo a lo que es legítimo, firmando los tratados que corresponden, además de eso, actuando de acuerdo al ya mencionado artículo 41, y que siempre se mantendrá con una responsabilidad frente al umbral nuclear, dejando ver que la doctrina de primer uso no es la adecuada, sino que las armas nucleares sean de corto alcance o su uso táctico tiene que ser meramente para la disuasión o de última instancia. Como para concluir con este conflicto y todo el debate también, la posición de Pakistán demuestra que este derecho internacional público existe esta desconexión crítica entre la realidad de los tratados formales y las realidades existenciales de la soberanía estatal. Calificar este riesgo legal de la condición de un Estado que no es firmar este tratado en la doctrina del no primer uso, la verdadera amenaza al orden internacional en el sur de Asia no radica en la doctrina del no primer uso o la discusión mínima creíble de Pakistán, sino en la impunidad con la que India violentaba estos principios. Por esto, Pakistán ratifica que la verdadera protección de los pueblos no se logra mediante el quiebre de la legalidad internacional o la manipulación de lo que es la responsabilidad de proteger con fines de control geopolítico, sino a través del respeto restricto a la libre determinación y el cumplimiento vinculante al mandato que se hace amparar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a los excelentísimos representantes diplomáticos de los gobiernos de la India, Ucrania, Francia y Pakistán por este debate acalorado, pero muy respetuoso, muy sincero, en el cual han quedado bien claras las posiciones oficiales de algunos estados que, sin lugar a dudas, no tuvieron miramientos hacia adelante, seguirán el proceso armamentístico nuclear, que siguen reclamando derecho a la defensa y criticar la posición que han asumido otras naciones del mundo, y desde el discurso para ser muy solidario, porque la práctica le ha dado la espalda a las naciones federales, otros que son llamados que han mantenido una línea de sostenimiento. Algunos les gusta, no les gusta, sigue siendo una línea de elección, y otros que siguen apostando por la diplomacia. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven. Nos vemos en la próxima entrega de Juridicus Orbi. Saludos.